Hasta ahora, vimos cómo construir pantallas con foco en el back office de la aplicación, es decir, en la parte que usan los empleados de la agencia de viajes para ingresar y mantener los datos de la empresa. Ahora veremos cómo diseñar e implementar las pantallas que utilizarán los clientes de la agencia para consultar información, lo que constituye la parte Customer Facing de la aplicación. La agencia de viajes nos pide que construyamos para sus clientes una pantalla web que muestre las atracciones turísticas disponibles y poder interactuar con la información, por ejemplo, filtrando los datos en pantalla para refinar una búsqueda o ver el detalle de una atracción seleccionada. Antes vimos cómo construir pantallas con web panels. Veremos ahora cómo implementarlas con el objeto panel, lo que nos permitirá generar la aplicación en Angular. Recordemos que si quisiéramos, podríamos usar estos mismos objetos panel para generar las pantallas de nuestra aplicación móvil para dispositivos Android o Apple. Vamos a crear la lista de atracciones disponibles, de forma de poder luego hacer clic sobre una que nos interese y ver más información de esa atracción. La idea es construir un panel similar al web panel www Attractions from Scratch que vimos anteriormente. Creamos un folder Frontend Angular y creamos un objeto del tipo panel de nombre Attractions CF Panel. Como vemos, aquí también tenemos un formulario donde podemos arrastrar controles desde la barra de herramientas. Comenzamos arrastrando un grid y seleccionamos los atributos Attraction ID, Attraction Name, Country Name y Attraction Photo. Luego, a Attraction ID le ponemos la propiedad visible en false y en la propiedad BaseTRN del grid asignamos la transacción Attraction. Ahora asignaremos a Angular como generador. En el Cab Explorer hacemos clic en Frontend y observamos que hay una propiedad llamada GenerateAngular, que su valor por defecto es false, así que la ponemos en true. También vemos que GenerateAndroid y GenerateApple están por defecto en true, pero como no nos interesa por ahora generar para dispositivos móviles, la ponemos en false. Para poder generar en Angular, debemos instalar el software que se menciona en el artículo del wiki que se muestra en pantalla. Para ejecutar, primero ponemos el panel que acabamos de crear como main. Damos botón derecho sobre él y seleccionamos Run. Vemos que se abre una ventana de línea de comandos que muestra la ejecución del servidor y luego de unos minutos se abre el navegador con la aplicación en ejecución. Obviamente el diseño deja bastante que desear, pero ya nos ocuparemos de eso. La aplicación se está ejecutando por defecto en la URL http://localhost 2.4200, que corresponde a la dirección del servidor local para desarrollo, donde la aplicación se instaló automáticamente. Ya tenemos funcionando nuestra primera aplicación en Angular. Si vamos al listado de navegación del objeto panel Attraction CF Panel, vemos que aparecen dos entradas. Si seleccionamos la que tiene el nombre del panel, el listado está vacío y no aparece ninguna referencia a la tabla Attraction. Eso está en el nodo llamado Level Detail Grid 1, donde vemos que la información es similar a la que veríamos con un web panel con tabla base Attraction, ya que la grilla del panel está recorriendo la tabla Attraction para mostrar las atracciones turísticas. El nodo del listado de nombre Attraction CF Panel corresponde al panel mismo e incluye información de elementos de User Interface, como por ejemplo la navegación de los Dynamic Combo. Como en nuestro panel no tenemos ningún elemento en la parte fija, el listado aparece vacío. El nodo, llamado Level Detail Grid 1, corresponde a la grilla que insertamos. Vemos que se recorre la tabla Attraction tal como esperábamos, al haber insertado atributos de Attraction en el grid.
En el título del reporte dice que la navegación corresponde al Data Provider Attraction CF Panel Level Detail Grid 1, que es el Data Provider publicado como servicio en el backend e invocado por el panel para acceder a la base de datos y recuperar las atracciones. Aquí tenemos la prueba de lo que vimos antes, que la arquitectura de estas aplicaciones Customer Facing con Angular tiene la lógica a nivel del cliente y se invocan servicios en el servidor para acceder a la información de la base de datos. Para que nuestro panel quede más parecido al webpanel de trabajar con atracciones visto antes, vamos a agregar una columna más al grid con el total de viajes de cada atracción y fuera del grid el total de viajes de todas las atracciones. Creamos las variables trips y total trips. Agregamos a trips en la grilla poniendo su propiedad label position en known y a total trips abajo del grid. Para obtener la cantidad de viajes de una atracción hay que recorrer la tabla trip attraction. Como esto está relacionado a la base de datos, tenemos que programar un evento que se dispare en el servidor. En los objetos panels también contamos con los eventos start, refresh y load, al igual que en los webpanels. Vamos a programar los eventos igual que como hicimos con el webpanel www.attractions from scratch. En el evento load usamos una fórmula count que mediante el atributo tripDate cuente los registros de los viajes, ya que como vimos antes, si bien el atributo tripDate es de la tabla trip, GeneXus no escogerá la tabla trip como tabla base de la fórmula, sino la tabla trip attraction. Como sabemos que la grilla recorre la tabla attraction porque lo vimos en el listado de navegación, el evento load se disparará una vez por cada renglón de la grilla, por lo que la fórmula count contará los viajes de cada atracción mostrada. Luego, acumulamos en total trips el total de todos los viajes. Cabe la misma aclaración que vimos antes. En este caso, usamos el evento load general porque tenemos un solo grid, pero podríamos haber usado al evento grid1.load, lo que nos permite que en el futuro podamos agregar otro grid al panel y no nos cambie la programación. Como queremos que el total de viajes se inicialice en 0 antes de empezar a contar los viajes de las atracciones, vamos a agregar en el evento refresh la inicialización a la variable total trips en forma análoga a lo que habíamos hecho en el webpanel. Vamos a ejecutar nuevamente, así que damos botón derecho sobre el panel y seleccionamos Run. Si analizamos el listado de navegación, vemos que aparece un nuevo nivel de detalle distinto al del grid llamado Level Detail. Aquí es donde se muestra la carga de la parte fija del panel, es decir, de todos los controles del form que no están incluidos en un grid. A diferencia de los webpanels, en un objeto panel la parte fija es independiente del grid e incluso, como veremos más adelante, la parte fija puede tener una tabla base distinta a la tabla base del grid. El listado de navegación del nodo Level Detail, que invoca al Data Provider mencionado en el título, aparece vacío, porque no se está cargando ningún campo desde la base de datos, solamente está la variable Total Trips que se actualiza dentro del evento Load. Si vamos al listado de navegación del Level Detail Grid 1, vemos que el Data Provider correspondiente está accediendo a la tabla Attraction ordenada por Attraction ID, que es el orden por defecto, y que también aparece la navegación de la fórmula Count, ya que la misma se dispara en el evento Load. Si vamos a la aplicación ejecutando en el navegador, vemos que aparece el total de viajes de cada atracción en forma correcta, pero que el total acumulado de viajes sale en 0. ¿Qué hicimos mal? La variable Total Trips se está incrementando en el evento Load como hicimos en el webpanel, y tenemos la seguridad de que este evento se está disparando porque vemos que algunas atracciones tienen viajes. Entonces, la razón es que los objetos panels no funcionan igual que los webpanels. En los objetos panel, la parte fija se carga en forma independiente de la grilla. En este caso, la variable Total Trips está en la parte fija del panel, que es lo que primero se carga, y luego se produce la carga del grid. Por lo tanto, cuando se muestra la variable, aún no se ha podido cargar el grid. No se ha disparado aún el evento load y no se ha podido acumular el valor de Total Trips.
Recordemos que en un objeto panel usado para desarrollar aplicaciones con foco en Customer Facing, para cargar la pantalla en el dispositivo cliente, se invoca servicios ubicados en el servidor, que son los que acceden a la base de datos. Estos servicios son data providers, que son independientes para la parte fija y para el grid, o cada grid de la pantalla. Cuando se inicia la ejecución del panel, se dispara un evento local en el cliente que invoca al data provider para cargar la parte fija y hace que se disparen los eventos start y refresh en el servidor. Luego se ejecuta un segundo data provider que dispara el evento load en el servidor n veces y se carga la grilla. En nuestro ejemplo, al dispararse el refresh primero, se inicializa la variable total trips y se carga la parte fija. Recién después se dispara el evento load, que es donde total trips se carga con el valor correcto y se actualiza el grid, pero la parte fija ya se cargó antes y no se vuelve a dibujar. Debido a esta característica, no podemos programar al objeto panel como si fuera un web panel. En otro video entraremos en detalle en el disparo de los eventos y en la determinación de las tablas base, pero por ahora, para que no funcione el ejemplo, vamos a cambiar la programación. La solución es incluir en el evento refresh un for each que acceda a la tabla trip attraction y cuente el total global de viajes. No nos olvidemos de eliminar el cálculo que teníamos en el evento load. La razón por la cual incluimos la actualización en el evento refresh, utilizando un for each, es porque el evento refresh se disparará cuando se carga la parte fija, que va a ser antes de que cuando se cargue el grid. Por lo tanto, al cargar la parte fija, el valor de total trips tendrá el valor correcto y después, recién, se actualizará la parte del grid. Ejecutamos. Observamos que ahora el listado de navegación correspondiente al nodo Level Details incluye el for each con la navegación a la tabla Trip Attraction. En el navegador vemos que ahora se muestra correctamente el total acumulado de viajes. Para completar el web panel de trabajar con atracciones, nos faltaría agregar los filtros por el identificador de país y por nombres de atracción. Agregamos arriba del grid una variable Country ID como Dynamic Combo Box, con la propiedad Item Descriptions que muestre el Country Name y seteamos la propiedad EmptyItem en True. Agregamos también las variables Attraction Name From y Attraction Name To para filtrar las atracciones por nombre. En un web panel agregaremos el filtro en las conditions del grid. Aquí también podemos hacer lo mismo. Definamos una condition para filtrar por país y otras para filtrar desde y hasta el nombre de atracción. También disponemos de una propiedad order en el grid, donde vamos a indicar que la grilla salga ordenada por nombre de atracción. Así que hacemos clic en los tres botones de la propiedad order, damos botón derecho sobre el nodo orders, le damos un nombre, por ejemplo name, y luego damos otra vez botón derecho para ingresar al atributo attraction name. Podemos definir un orden por varios atributos, así como también crear otros órdenes por distintos criterios. La parte donde dice break by nos permite agrupar los registros del grid, por ejemplo, si quisiéramos que las atracciones salieran agrupadas por nombre de país. Si damos botón derecho sobre el panel y seleccionamos View Navigation, en el listado de navegación del panel mismo vemos que se accede a la tabla Country para llenar el Dynamic Combo, donde dice Fill Country ID with Country ID Country Name in. El listado de navegación del nodo Level Detail nos muestra el reporte del Data Provider, creado automáticamente por GeneXus, pero que no se ve en la KB, que es invocado en el servidor para recuperar los datos de la base de datos necesarios para cargar la parte fija del panel. Este Data Provider dispara en el servidor el evento Start y el Refresh. En el listado vemos el for each que programamos en el evento Refresh,
que accede a la tabla Trip Attraction para contar el total de viajes. Y vemos también el acceso a la tabla Country filtrada por el Country ID seleccionado en el Dynamic Combo. Si vemos el listado de navegación correspondiente al Data Provider que carga el grid, vemos que ahora las atracciones se recorrerán ordenadas por Attraction Name y que en las constraints aparecen los filtros que definimos. Este Data Provider ejecuta internamente el evento Load una vez por cada línea del grid a ser cargada, al igual que en los web panels, si el grid tiene tabla base, y devuelve la información al panel para ser mostrada. Una de las cosas que mencionamos fue que la parte fija del panel se carga en forma independiente de la carga del grid, invocándose data providers diferentes que están publicados en el servidor como servicios y acceden a la base de datos para recuperar la información de cada parte. Cuando cambiamos el valor de un filtro, es necesario que se refresque la información del grid. Para esto, es necesario que agreguemos el método refresh del grid que disparará los eventos refresh y load del servidor, lo que se hará que se cargue nuevamente el grid aplicando las conditions programadas y muestre los resultados filtrados como esperamos. Como el método refresh del grid lo debemos invocar luego de que cambiamos el valor de la variable del filtro, usamos el evento controlValueChanged de cada variable para invocar al método. De esta forma, luego de cambiar un valor, al salir del campo se disparará el evento correspondiente que terminará refrescando el contenido del grid. Sin embargo, hay otra cosa que debemos tomar en cuenta, y es que en esta arquitectura, como el objetivo es que la página se cargue la menor cantidad de veces posible, se prioriza el caché de datos, es decir, que se trata siempre de recuperar la información previamente almacenada. Para que el servidor entienda que queremos traer nuevos datos, hay que hacer que se cambie la URL enviada al servidor, de forma que éste interprete que es una página nueva y obtenga la información correspondiente desde la base de datos para enviarla al cliente en lugar de recuperarla del caché. Para eso, agregamos una regla parm que contenga los valores de las variables que usamos en los filtros, de forma que si cambia el valor de una variable, se actualice la página con los nuevos datos. Ahora sí, ejecutamos para probar todo esto que vimos. Vemos que en la parte superior ahora aparecen los filtros que agregamos y las atracciones están ordenadas por nombre como esperábamos. Vamos a filtrar por el país China y vemos que nos muestra las atracciones de China. Ahora elegimos ver las atracciones que comienzan con la letra A hasta la letra N y solamente vemos a las atracciones de China con el nombre en ese rango. Ahora completemos el requerimiento pedido por la agencia, que al hacer clic sobre una de las atracciones listadas, se muestre el detalle de la misma. Para eso, utilizaremos otro objeto panel de nombre Attraction Detail CF Panel. Para ahorrar tiempo, yo ya lo tengo creado. Vemos que en las reglas definimos una regla parm con un parámetro de entrada, el atributo Attraction ID. Recordemos que esto permitirá que se muestre solamente la información de la atracción que pasemos por parámetro, que fue la que seleccionamos en el panel de la lista de atracciones. En el form pusimos el atributo Attraction Photo y a los atributos Attraction Name, City Name y Country Name. Más abajo insertamos el atributo Attraction Description. Luego insertamos un grid y seleccionamos los atributos Attraction Info Name, Attraction Info Image y Attraction Info Description para ver la información de la atracción. Como vemos, hemos insertado unos controles table para alinear mejor. También agregamos arriba a la derecha un botón back que invocará a un return que nos permitirá volver al listado de atracciones. Ahora vamos al panel Attractions CF Panel y agregamos una variable detail del tipo character al grid. En el evento start le asignamos el texto details. Luego insertamos un evento a la variable detail del grid, seleccionamos tab y escribimos la invocación a Attraction Detail CF Panel pasándole como parámetro Attraction ID.
Probemos esto en la ejecución. Vamos a ver la información del Museo del Louvre, así que en el renglón correspondiente hacemos clic en Details. Se abre el panel con detalle de la atracción, donde podemos apreciar un mapa y las exhibiciones disponibles. Ahora bien, al principio de este video dijimos que si quisiéramos podríamos usar los objetos panel que construimos para generar las pantallas de nuestra aplicación móvil. Vamos a probar esto. Para eso, en el Cave Explorer, hacemos clic sobre el nodo Frontend y ponemos la propiedad Generate Android en True. Ahora ejecutamos nuestro objeto main Attractions CF Panel. Vemos que se abre un emulador de Android mostrando el panel Attractions CF Panel con la lista de atracciones turísticas. Obviamente no se ve muy bien, ya que cuando implementamos este panel estábamos pensando en un sistema web que correría en la pantalla de un notebook o un computador de escritorio. Así que deberíamos definir un diseño acorde al tamaño de pantalla de un teléfono. Pero más allá del diseño, vamos a verificar si funciona correctamente. En el filtro, elegimos France y vemos que se muestra solamente las atracciones de Francia. Ahora hacemos clic en Details del Louvre y vemos que se abre la pantalla con los detalles del museo, donde vemos el mapa y las exhibiciones como esperábamos. En este video comenzamos a familiarizarnos con los objetos panel generando la aplicación en el framework Angular y comprobamos que con los mismos objetos creados pudimos generar también la aplicación en lenguaje nativo Android. A continuación, conoceremos más del manejo de eventos a nivel del cliente y del servidor.